quiero comentarles algo antes de arrancar y es más como o solicitarles a ustedes sugerencias. Digamos que el curso está pensado en este tipo de cursos, está pensado más en el tema práctico en la medida en que pues no queremos aburrirlos con tanta teoría y mostrarles es que aquí en el menú insertar funciona así, sino que ustedes lo vayan haciendo a partir de la práctica. ¿Sí? Sin embargo, pues, como les he comentado y les he pedido en diferentes ocasiones, la idea es que ustedes, si tienen alguna duda, y ese es el chiste de estas sesiones sincrónicas, es si tienen alguna duda o tienen alguna recomendación, no la hagan saber, no tenemos ningún problema, paramos, revisamos la metodología. Pues para nosotros es un poco, o sea, pensamos que es mucho mejor verlo desde el lado de la práctica. Lo que sí es cierto es que para verlo desde el lado de la práctica se necesitan algunos conocimientos básicos y a veces nos encontramos con que el grupo es muy heterogéneo en conocimientos. Entonces yo se los comentaba en las primeras sesiones, primero pues tener los que conocemos y manejamos el tema, pues tener un poco de paciencia con los que no y de pronto colaborarles. Y los que no, no dudar en siempre preguntar o si es necesario parar, así la sesión sea corta, tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlo. ¿Listo? A partir de lo que hemos visto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Tienen alguna pregunta de lo que han probado haciendo los proyectos? ¿Todo les ha funcionado? ¿No les ha funcionado? Eso también hace parte de la metodología. Ustedes hacen su proyecto y de pronto si tienen algún problema, lo vemos directamente en la sesión. ¿Sí? Para eso son estas sesiones sincrónicas. ¿Vale? Entonces estamos totalmente abiertos y la idea es que ustedes aprendan lo mayor posible. ¿Listo? Por eso les pregunto a toda hora, ¿cómo van? ¿Todo claro? Estamos en este, ¿cierto? Entonces vuelvo y les pregunto, ¿cómo les ha ido? ¿Todo les ha funcionado? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que revisemos algo en particular? ¿Algún caso en específico? No hay ningún problema. Profe, yo tengo una duda, ¿Vale? creo que no me sirve el audio bien. Cuando ya Sí, señor. tenemos la presentación de lo que hemos realizado, digamos, en PowerPoint, existe la opción de ampliar la pantalla, pues para que solamente veamos el resultado de la presentación. En PowerPoint, en Power BI también se puede, discúlpeme. Pues en Power BI, gracias Eduardo, en Power BI más que como ampliarla, hay modos de focalizarlas, ¿sí? Ya te muestro, esperemos a que ahora acá un poco. Hay formas de focalizarlas, entonces digamos en el menú ver, esperemos a que termine de abrir. Esperemos a que termine aquí de abrir un poco esto, listo. Hay varias formas, pero pues todo depende de cómo lo quieres presentar. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes de pronto ya se dieron cuenta que uno baja uno descarga, digamos, yo tengo mi informe y si yo quiero compartir ese informe tal cual lo estoy manejando acá, él me baja es un PBIX, ¿sí? Un archivo PBIX. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si quiero que este informe alguien lo vea en archivo PBIX, debería tener Power BI la otra persona o el grupo de personas. Aquí en menú ver, ¿sí? Hay una vista de página, pero esto hace referencias al trabajo, ¿sí? De pronto en archivo, cuando le dices exportar, las únicas dos opciones que están es exportar a PDF. La única manera para que él lo viera en pantalla completa sería en el Power BI Service, ¿sí? Yo me llevo esto por acá, que a ustedes no les... La única manera sería, y digamos que es lo que es como lo hemos venido trabajando. ¿A qué me refiero? Y yo, de hecho, yo lo hago así. Cuando necesito enviar alguna presentación y que no necesito que vean nada de eso, por ejemplo, lo que tú dices, que se vea totalmente ampliado, entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, miremos este grupo 2 final.
¿sí? Uy, miren las calificaciones. Bueno, yo quiero que vean esto totalmente ampliado, entonces lo que hago es que les envío el link, es la única manera que podríamos verlo. Les envío el link de la presentación. Lo que pasa es que creo que a ustedes no les deja copiar esto. Ah, no, son los de otro grupo. Entonces, cuando tú les envías el link, esto ya lo vimos nosotros, ¿no? Power BI Service. Y ya. Sí, ya. Sí, entonces lo más fácil sería enviarles este link y ahí sí lo vemos en pantalla completa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues yo creo que es la manera más fácil, porque desde Power BI para que lo veas completo, no. Tendrías que ocultar los campos de estos campos de acá, tendríamos que reducir la cinta, y sin embargo lo que te digo, digamos aquí ya lo estoy viendo más grande, ¿cierto? Pero para que pueda ver este informe así como lo está viendo, la otra persona o las otras personas tendrían que tener Power BI Desktop instalado, ¿sí? Entonces creo que la manera más fácil de solucionar lo que dices es aquí, hacerlo así. Después de que lo tenemos, lo ponemos en Power BI Service y le damos publicar en la web. No sé cómo lo ves. Muchas gracias, profe. Sí, sí, ya más o menos así. Sí, sí, digamos que en ese sentido es donde se queda. ¿Qué sería lo ideal? Pues que aquí desde Power BI Service tuviéramos las licencias Pro, entonces uno le dice compartirlo, ¿cierto? Aquí a uno le dice compartir y de pronto entonces ya las otras personas lo van a ver también desde su Power BI Service, por ejemplo. Pero yo creo que la más fácil para poder hacerlo es esto. Porque supongo que si lo guardamos o lo exportamos en PDF, pues no va a dejarlo no deja ver lo de los La tooltips. interactividad, exactamente. Ya, o sea, ya no va a ser interactivo. O sea, si yo exporto esta hoja, ¿sí? Si yo exporto esta hoja, pues se pierde la interactividad que es al final, en algunos casos es lo que buscamos. De pronto aquí, no, digamos, no, estos cuatro gráficos son totalmente interactivos, pero, pero sí, se pierde la interactividad, es clarísimo. Entonces, yo creo que una de las soluciones, sin decir que sea la más mala, es esta, ¿no? ¿Cierto? Y aquí lo vuelven totalmente interactivo. Ya estamos sacando notas de los otros grupos. No sé si con eso cubro la duda. Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda tienen? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a cerrar aquí mi cámara, que es que tengo problemas como en el ancho de banda no me dejaba conectar, entonces voy a bajar un poquito el consumo. Listo. Entonces retomamos nuevamente nuestro proyecto número 4. ¿Sí recuerda alguien que era el proyecto número 4? Vamos a cerrar esto. Uy, se quedó generando el informe. ¿Sí ven que está generando página por página? Qué chévere, ¿no? Sí, profe, el 4 estábamos en el tema de gastos e ingresos, Sí, tablas y una información que ya habíamos cargado. excelente. Miremos a ver en qué quedamos. No, preciso escogí el, el ejemplo que más hojas tenía, porque él exporta cada una de las páginas. Mira, me exportó las 15 páginas. Súper, ¿no? Quedó un informe muy completo. A eso se le pone un poquito de texto al lado y quedó el informe mensual, ¿cierto? Este ya sería un informe, el mismo informe de PBX, pero en PDF. ¿Sí lo ven?
Si eso ya se le pone un poquito de texto, que se le haga la narrativa a cada uno de los gráficos y quedamos listos. ¿Sí lo ven? Pero entonces sí, lo que hablábamos, se pierde la interactividad. ¿Listo? Cerremos este. Y vayamos nuevamente acá. Listo, estamos acá. Entonces, revisemos en qué estábamos, en qué íbamos. Expectativas, finanzas, tabla de gastos, tablas de ingresos. Ok, que lo que quedamos era que estábamos transformando, ¿cierto? Estábamos transformando y creando nuestras nuevas tablas, ¿sí? Estábamos en el menú. Ok, no sé si pasé muy rápido, de pronto esta es una solución también cuando están revisando áreas de trabajo, el lienzo, que tengamos más espacio para poder trabajar. Están pues los paneles de visualizaciones que los pueden contraer y los paneles de campo que también se pueden contraer. Entonces eso nos da como más espacio ya cuando tengamos nuestra visualización. Algo que hice también fue aquí en la cinta de opciones. Pronto esto no lo hemos visto. Si se dan cuenta, esto funciona igual que todas las herramientas de Microsoft. Ustedes la pueden contraer pues, para obtener más área de trabajo, básicamente. ¿Listo? Aquí en este botón de cambiar cintas. ¿Listo? Esto es simplemente para tener más áreas de trabajo. De pronto ustedes van a tener aquí, y han tenido desde que abrieron su Power BI, de pronto los que nunca lo habían abierto, algo que se llama filtros. Entonces eso también les reduce un poco el área de trabajo. Entonces de pronto podríamos hacer clic en el filtro, ¿sí? Contraerlo o simplemente quitarlo. Pues no lo necesitamos ahorita, ¿sí? Ya después vamos a ver más a profundidad para qué sirven los filtros. Listo. Y algunas cosas de acá, que esto sí lo vimos de pronto en la primera sesión, que son las líneas de cuadrícula, ¿sí? Las líneas de cuadrícula. Yo sé, hay muchas personas, por ejemplo, que en Excel no les gusta trabajar con las líneas, ¿cierto? Es lo mismo, ¿sí? De pronto se vienen a la vista y le dice que no quieren ver las líneas de cuadrícula. Hay muchas personas que les gusta trabajar así, ¿sí? Pues para poder colocar para poder definir exactamente, ¿no les ha pasado que a veces se quedan sin un borde? Entonces, desde aquí sí pueden definir todos los bordes, ¿listo? Ya como el manejo que le quieran dar y la visualización. Es como por ver acá. Este bloquear objeto y esta vez en el menú ver bloquear objeto es que después de que ya tengo mis opciones visuales o mis objetos visuales ya totalmente configurados y mi informe o mi página ya está lista, entonces yo lo que le podría decir, venga ya, déjelo así y hago clic en bloquear objetos. Cuando yo hago clic en bloquear objetos ya no me lo deja mover dentro de mi lienzo. ¿Listo? Eso podría servir, por ejemplo, si ustedes ya lo quieren enviar, ya terminaron su informe y quieren enviarlo para que alguien más en Power BI Desktop lo abra, entonces le bloquean los objetos. ¿Listo? Estas opciones acá de selección y de sincronización ya las vamos a ver en este proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Cargamos nuestras tablas, estamos viendo un proyecto de finanzas personales. Lo que estamos haciendo aquí es visualizando qué tipo de análisis estamos realizando acá. Alguien que me recuerde. ¿Se acuerdan los 4 tipos de análisis? Vale. Al final de clase me cuentan. ¿Listo? Aquí estamos haciendo un análisis de tipo diagnóstico. ¿Sí? Estamos revisando qué es lo que ha pasado con los datos, por qué es que nos gastamos, por qué no nos gastamos. ¿Listo? Entonces, nos entregaron en un archivo, venían estas 4 tablas, ¿cierto? La tabla de ingresos, la tabla de metas, la tabla de presupuestos. ¿Vale? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos, por ejemplo, en la tabla de gastos, agregamos una columna y reordenamos las columnas. En la tabla de ingresos, agregamos una columna, que fue la columna tipo, y las reordenamos. En la tabla de metas, de pronto ahí sí hicimos un poquito más de cosas, ¿cierto? Le hicimos una anulación de dinamización, ¿sí la recuerdan? Le cambiamos el nombre a las columnas, reordenamos las columnas, ¿listo?
de tal manera que todas pudieran o que quedaran en la misma estructura, en metas y presupuesto, para armar dos tablas finales, que fueron ¿cuáles? Finanzas, ¿cierto? Y expectativas. Estas dos tablas salieron de la unión de tabla de gastos y tabla de ingresos y tabla metas y tabla presupuesto. ¿Listo? Con respecto a esto que hicimos acá en transformar datos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué funciones utilizamos aquí? Yo recuerdo que aquí en tabla metas lo que hicimos fue cambiar la anulación de dinamización, es decir, todo lo que estaba en formato de columna lo volvimos un campo, ¿cierto? Ah, esa era fecha, ¿cierto? Miramos columna antes de esto, ¿cómo estaba acá? No, es que si la quito, metido todo el ejercicio, tendríamos que arrancar otra vez. Entonces creo que eran las fechas las que estaban aquí en formato de columna. Lo que hicimos fue traérnoslas a formato de... Miramos a ver cómo estaba navegación. Ah, ok, aquí pasamos remuneración y online, los pasamos a una columna de dimensión, ¿cierto? Que se va a llamar categoría, ¿cierto? Tipo cambiado, columna de anulación, ok. Aquí se llamó, le cambiamos el nombre, listo, se llamó tipo, listo. Entonces ahí fue donde utilizamos el tema de anulación de dinamización, ¿listo? Bueno, tenemos nuestras columnas, voy a cerrar acá y aplicar, voy a revisar cómo está el modelo. Ok, el modelo está listo. Aquí les tuvo que haber aparecido un error cuando guardamos, ¿no? ¿Sí les apareció? Que de pronto no nos dejaba terminar. Sí, sí, no dejaba. No dejaba, ¿cierto? No dejaba terminar, era porque había creado, o antes de que hiciéramos toda la transformación, había unas relaciones automáticas que él hizo, ¿sí? Entonces esas relaciones automáticas no nos permitían continuar con nuestra transformación. Entonces lo que hicimos fue quitar las relaciones, ¿vale? Algo que también podemos hacer a partir de este momento es, si ya no voy a utilizar estas tablas, o sea, yo de aquí en adelante, ¿cuáles tablas dijimos que íbamos a utilizar? Las tablas aquí tengo gastos y aquí tengo fecha y mes. ¿Qué tablas voy a utilizar? Solamente voy a utilizar las tablas de finanzas y expectativas, porque toda mi información quedó recopilada ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sabemos que yo puedo ocultar de pronto las tablas aquí. Si yo las oculto acá, si las oculto acá desde el modelo de datos, ¿cierto? No me aparecen en mi panel de visualización, pero sí me siguen apareciendo acá en mi modelo de datos. Entonces, lo que yo podría hacer es decirle, aquí en menú transformar, no quiero que me aparezcan, pero sí las quiero seguir utilizando porque pues al final estas tablas son la base para trabajar la tabla de finanzas y expectativas. Entonces lo que le voy a decir aquí es que se me oculten dentro de todo mi informe, mi proyecto, ¿sí? Entonces le voy a decir aquí que incluir, lo que es esta, no, es esta. Listo. ¿Sí? Entonces le voy a decir, aquí clic derecho, que se deshabilite la carga, de tal manera que estas tablas ya no van a aparecer en nuestro informe, pero sí las voy a seguir utilizando, como les explicaba, porque son la base de nuestro informe. ¿Listo? Cuando ustedes quitan la carga o deshabilitan la carga, entonces ellas quedan como en cursiva. El título de la tabla queda en cursiva. ¿Listo? Le voy a decir cerrar y aplicar. Y entonces acá no lo noto porque ya las tenía ocultas, ¿cierto? Aquí en mi vista, aquí ya aparece un error, ¿sí? Porque aquí las estaba utilizando. Aparte de eso, en mi vista de modelo ya no están. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de hacer un poco más manejable lo que estoy trabajando en cuanto a datos en el informe. ¿Vale?
Listo, ya las deshabilité. Entonces, bueno, estas columnas, estas gráficas las puedo... ¿Por qué se votó este? ¿Por qué creen que sale este error? Porque el dato con el que estaba haciendo esta visualización... ¿Señor? Vale, porque el dato con el que estaba haciendo estas visualizaciones ya no está dentro de nuestro informe. En mi vista informe. Sí está dentro del proyecto en general, pero en mi vista de informe ya no está. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Bueno, vamos a dejar, si quieren, eliminemos estas visualizaciones. Ahorita vamos a crear otras dos visualizaciones. ¿Vale? Bueno, ahora que vamos a revisar. Este proyecto en particular tiene muchísimas herramientas, ¿sí? Cuando me refiero a muchas herramientas es que se ven, primero vemos varios tipos de visualizaciones nuevos. ¿Alguien está ingresando? Vamos a ver otros tipos de visualizaciones, vamos a ver otros formatos y empezamos a hacer mayor énfasis en funciones DAX. De pronto ya hemos visto algunas funciones DAX, pero en este proyecto en particular, y va a haber un proyecto enfocado solamente para DAX. ¿Listo? ¿Qué son DAX? Pues DAX son expresiones de cálculo que utiliza Power BI para obtener o columnas nuevas, ¿sí? Yo podría obtener columnas nuevas a partir de DAX, o medidas nuevas, ¿sí? Esto cuando ustedes ven aquí en el modelo, esta parte que dice nueva medida, medida rápida, nueva columna, nueva tabla, todo esto se puede obtener a partir de expresiones DAX, ¿listo? Entonces, en este proyecto se ven más expresiones DAX. Esas expresiones DAX básicamente nos permiten calcular a partir de un campo, de un dato o un valor de nuestras tablas, otros tipos de cantidades. O como les decía, crear columnas a partir de datos de nuestras tablas. ¿Listo? Una función de estas es que se utiliza mucho. Vamos a colocar aquí... Vamos a volver a colocar nuestra vista de líneas. ¿Listo? Mandarla un poco. En esta vista de línea vamos a colocar... en el eje vamos a colocar la fecha de cualquier tabla. Vamos a colocar la fecha de... la tabla finanzas. ¿Sí? Vamos a llevarnos la fecha de la tabla finanzas y le vamos a decir que en valores nos grafique la cantidad. ¿Listo? Le vamos a decir que lo muestre no en formato jerarquizado, que es aquí, en esta parte. ¿Sí? Yo le puedo decir a ella, pues, cómo se maneja una jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía es que hay valores que están por debajo del campo, del nombre del campo. Es decir, en este tipo fecha, yo tengo una jerarquía formada por el año, el trimestre, el mes y el día. ¿Sí? Yo le podría mostrar así, que básicamente lo que está haciendo ahí es, pues, me muestra el gráfico de esta forma, porque está pasando casi que de año. O le podría decir que me muestre la fecha completa, o sea, que me haga el gráfico de acuerdo a la fecha completa. Entonces ahí me toma valores desde el mes hasta el año. ¿Listo? Esta jerarquía, ¿sí? Esta jerarquía en este tipo de visualizaciones también la puedo manejar de tal manera que aquí, en este botón, que parece como un tridente, yo le puedo decir que me expanda todo un nivel de jerarquía, o sea, que me pase, por ejemplo, del año, aquí me está mostrando año, a que me pase en este caso, me pasa a trimestre, ¿sí lo ven? Entonces aquí me está mostrando el gráfico en trimestre. Si vuelvo a hacer clic en expandir un nivel de categoría, ¿cierto? Me lo va a mostrar, ¿qué? Por mes. Y si de pronto vuelvo a hacer clic, me lo va a mostrar por días. Es decir, si yo paso por acá, aquí está, ¿sí ven? Es por día. O simplemente le puedo decir aquí en el campo, le puedo decir que nos muestre la fecha. ¿Listo? Cuando le digo que me muestre la fecha, me muestra todo el formato completo. ¿Listo? ¿Qué más podría yo hacer acá? En este gráfico le podría decir, este tipo de gráfico es muy particular, el de las líneas,
porque yo puedo mirar la tendencia, ¿sí? En un periodo de tiempo y le podría decir que me muestre la tendencia de varios valores. Es decir, yo aquí en finanzas tengo una categoría, le voy a decir que en la leyenda me maneje la categoría, ¿sí? Esta categoría... No sé por qué está mal. Ah, ok, no, la categoría está bien. No era la categoría, le voy a decir que me muestre... Disculpe, le voy a decir que me muestre el tipo, ¿sí? O sea, el tipo, si fue un gasto o fue un ingreso. ¿Listo? Ese es el tipo de dato que teníamos en esta tabla. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, él empieza a mostrar la tendencia por el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve este tipo de gráfico de línea. Voy a insertar una matriz. Insertar otro tipo de gráfico que es una matriz. Le voy a decir a esta matriz que se traiga la fecha también. ¿Listo? Le voy a quitar acá el trimestre y el día, no necesito esos datos, de tal manera que cuando yo expanda la categoría, me muestre solo los meses, ¿listo? Y me voy a traer acá en los valores, o en las mismas, sí, en los valores me voy a traer la cantidad en esta tabla de finanzas, ¿listo? Si yo expando mi matriz, entonces él me muestra el desglosado por mes de esas cantidades, ¿listo? En las columnas, como esto es una matriz, entonces esta matriz es capaz de agruparme por categorías, lo mismo que pasó aquí en el gráfico de filas, en el gráfico de líneas, perdón. Aquí en esta matriz podría yo decirle que me muestre el tipo, si lo coloco en columnas. ¿Sí? Entonces él automáticamente abre la categoría, por gastos o por ingresos. Más o menos lo que estamos viendo acá, pero el 1 a 1. O sea, parecido a lo que estamos viendo en el gráfico de línea, pero aquí mirando el valor. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué podría yo decirle acá? Que ahorita mismo no lo necesito, ¿sí? ¿Por qué? No quiero que el total me lo muestre aquí con subtotales, sino que voy a utilizar una tarjeta. Y aquí, ¿por qué? Porque este total que les está dando acá, lo voy a tomar como una medida. Voy a tenerlo acá dentro de una medida para utilizarlo para hacer más gráficos y para hacer mayores comparativas, ¿sí? Aquí este total, entonces lo voy a quitar de la matriz. Entonces me voy a venir aquí a formato. Aquí en subtotales, voy a decirle que me desactive los subtotales, no de filas, subtotales de columnas, listo. Voy a decirle que me quite los subtotales de columnas, ¿vale? Porque ese valor lo voy a calcular, lo voy a tener como una medida guardada acá y lo voy a seguir utilizando como un campo, ¿listo? Eso es lo que en realidad va a pasar. Entonces, ese total, ¿listo? Voy a traerme acá una tarjeta. Listo, voy a traer una tarjeta. ¿Qué voy a hacer con esta tarjeta? Le voy a decir a esta tarjeta le voy a decir que me traiga la cantidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera, tengo varias formas de mostrar, digamos, esa cantidad. Esa cantidad debería ser esta misma cantidad. Es la suma de este más este, ¿cierto? Que es este más este da los 856.000. ¿Sí? Si yo quisiera, en este caso, verlo, tengo varias formas, pero digamos que una de las formas más fáciles es crear la medida. Otra de las formas sería de pronto aquí en filtros, ¿cierto? Decirle, por ejemplo, filtros para este objeto, ¿sí? Decirle que me filtre, vamos a decirle aquí que, por ejemplo, me filtre por el campo, ¿sí? Y decirle que me filtre gastos, ¿cierto? O que me filtre ingresos, ¿sí lo ven? Esta es una forma de utilizar los filtros. O quizás si no quiero utilizar el filtro acá, sino que lo quiero en toda la página, entonces me traigo el tipo acá, ¿sí?
y le digo que me filtre gastos, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta que los tres objetos cambiaron, o le digo que me filtre ingresos. Esa es una forma de hacerlo. Pero imagínense que tuviera que publicar esto en la web, ¿sí? Mandándoles el link, pues quizás no sería la mejor forma para quién, para el usuario final, el que está viendo nuestro informe. Entonces, así se puede realizar, pero no, pues no lo vamos a trabajar así. Vamos a quitar estos filtros. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear la medida, la que les estoy contando y la que les estoy diciendo hace rato y nada que lo creo, ¿cierto? Entonces vamos a crearla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para crear la medida? Para crear la medida lo que voy a utilizar es una función DAX. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a tener la función DAX o la expresión DAX? ¿O cómo la creo? Me paro aquí en la tabla. Esta es una forma de hacerlo. Si se dan cuenta, se habilitan las herramientas de tabla y aquí aparece nueva medida. Puedo hacer clic aquí en nueva medida. ¿Listo? Se habilita la barra de fórmulas y me aparece el título de nueva medida. ¿Vale? Esa puede ser una forma. Otra forma es que me paro en finanzas, le digo clic derecho y ahí desde acá, desde el menú que se despliega, también le puedo decir nueva medida. ¿Listo? Ya estando acá, vamos a agrandar un poco esto para que lo vean mejor. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra medida? Esta medida es como un repositorio de una función. De hecho, lo primero que creo es el repositorio. Cuando le digo nueva medida, es ese repositorio, esa cajita donde va a quedar la medida, ¿cierto? O el valor que va a salir a partir de la expresión DAX. Entonces, esa medida se va a llamar total finanzas. ¿Listo? Y aquí va a ser igual entonces total finanzas. Y aquí es donde empiezan a aparecer las diferentes expresiones DAX. Entonces, yo quiero que esa medida me totalice el total de la cantidad de finanzas. O sea, que ella me guarde dentro de un valor, siempre me guarde este valor, o este valor que vemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. ¿Cuál expresión utilizo? Entonces existe una expresión que se llama sum. Y como se dan cuenta, hay muchas más expresiones con sum. Vamos ahorita a ver esta sum. Sum. ¿Qué es lo particular de las expresiones DAX? De pronto ya lo vimos, de pronto no lo vimos, recordémoslo un poco. Lo particular de las expresiones DAX es que ellas manejan diferente estructura y dependiendo de lo que vayan a hacer con la expresión. ¿Listo? Entonces ahí es que ir revisando, cuando ustedes están escribiendo la expresión, él les empieza a decir cuáles son las variables o los campos o el valor que está esperando. Todo lo que está dentro del paréntesis normal, es un valor que él está esperando. ¿Listo? Entonces, ¿qué está esperando aquí? Él me dice que está esperando un nombre de columna. ¿Cuál sería nuestro nombre de columna? Entonces él de una vez me despliega las posibles columnas a donde yo puedo hacer, ¿cierto? Yo ya sé que la que necesito es, o la que, aquí como estoy sacando el total finanzas, voy a escoger total finanzas. Pueden hacer clic sobre finanzas o simplemente escribir cantidad, por ejemplo, van escribiendo cantidad, escogen con las flechas la que les sirve y le dan tab. Esa es otra forma fácil de escogerla para no tener que escribirla toda. Si la quieren escribir toda, también la pueden escribir toda. Entonces yo lo que quiero hacer es un sum de finanzas de cantidad y si se dan cuenta la variable o la expresión DAX, perdón, sum, no tiene ningún otro valor. ¿Vale? Entonces yo voy a cerrar el paréntesis. Doy Enter. Listo. Pero si uno llega a poner mal la fórmula, sale rojita. Si uno llega a poner mal la fórmula u otra cosa, ¿sale el error o se pone rojo o qué? Sí, claro. Por ejemplo, si aquí, en este caso, pues el paréntesis él ya lo está arreglando, él lo arregla, pero si yo voy colocando, por ejemplo, este no tiene más campos, si llego y coloco una coma, ¿sí ves? Como no hace parte de la función, mira, de una vez lo puso en rojo. ¿Sí? Ya de una vez nos va mostrando. Este lo puede poner en rojo, en este en particular, porque la función sum no está pidiendo o no necesita más valores, ¿cierto? Pero este se puede poner en rojo y ya lo vamos a ver, porque también, aquí creo que nosotros hicimos en recursos humanos uno así, ¿no? Con el if. Este se puede poner en rojo porque en lugar de utilizar la coma, utilizan, por ejemplo, el buticoma.
¿sí? Entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí, este sí no lo hace. Entonces, si yo le hago Enter acá, este sí no lo arregla automáticamente. ¿Sí ves? Entonces, aparece error de sintaxis durante el análisis, token no válido, línea 1, desplazamiento 13, cantidad. Súper enredado, ¿cierto? Hay que empezar a analizar cuál es el error, porque él cerró el paréntesis, ¿cierto? Pero aquí el error en realidad es que le faltaba el cierre del corchete, ¿cierto? Aquí está. ¿Listo? Entonces, si él va mostrándonos y si la función está totalmente mal, aparece este tipo de error. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esta función SAM no nos pide mayor datos, solamente la columna. Entonces, ya le voy a dar Enter. ¿Listo? Si yo necesito modificarla, y ahora miren la particularidad. ¿Qué pasa? Como se creó, si ven que cada uno de los campos en las tablas empieza como colocar un distintivo, en este caso, cuando ven un campo con el símbolo de sumatoria, quiere decir que tiene números. Si no tiene ningún dato, quiere decir que puede ser texto. Si tiene el iconito de calendario, es porque es un tipo calendario. Y así, ahora si se dan cuenta que coloca como una calculadora, eso quiere decir que este es un campo de tipo medida. Y más adelante vamos a ver que yo podría crear tablas en donde solamente tenga las medidas de mi proyecto. ¿Sí? Porque en algún momento vamos a crear 200 medidas en un proyecto, entonces quizás teniéndolas dentro de las tablas va a ser un poco confuso. Entonces, esto es importante que lo vayan analizando. Entonces, lo que tiene calculadora es porque es una medida. Y si yo me paro sobre él, se habilita la barra de fórmulas. Así se llama igual que en Excel, barra de fórmulas. ¿Vale? Ahora, ¿qué uso le puedo dar a esta medida que acabo de crear? Miren la tarjeta. Entonces, yo me podría llevar, mucho voy a copiarla para que noten la diferencia. ¿Sí? Y me voy a llevar a esta que acabo de crear, ¿sí? Voy a llevar Total Finanzas. ¿Listo? En este caso, está bien, ¿cierto? Y dicen, pero que todo lo que hizo para que le dé lo mismo. No. Ahora miren lo que pasa si yo de pronto filtro. ¿Sí? Me está haciendo lo mismo. Me está haciendo lo mismo. Sí, aquí en este caso me sigue haciendo lo mismo. Es de aquí en adelante, cuando quiero utilizar mi Total Finanzas, ya lo puedo utilizar aquí. Miremos este ejemplo. Entonces, aquí en lugar de la cantidad, voy a seguir utilizando mi Total Finanzas. Me voy a traer para este gráfico. ¿Listo? Entonces, sí, es que este ejemplo creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, entonces aquí ya me traigo mi Total Finanzas. En esta tarjeta la voy a borrar, voy a dejar Total Finanzas acá. Listo. Y entonces aquí viene otra función en donde voy a utilizar la medida que acabé de crear acá. Y es una función que se utiliza mucho en DAX, que es el Calculate. ¿Sí? El Calculate me permite... El Calculate me permite, a partir de una medida, filtrar las condiciones de la fórmula, por decir algo. Lo vamos a mirar aquí más a fondo. En finanzas voy a crear una nueva medida. Esa medida se va a llamar ingresos. A ver si le ponemos ingresos. Sí. Listo, vamos a ponerle a esta medida, le vamos a poner ingresos. ¿Y los ingresos son igual a qué? Yo necesito en este momento tener aquí un campo, ¿cierto? Yo tengo mis dos tipos de datos de finanzas que son ingresos y gastos.
Entonces yo voy a filtrar en una medida todos los valores que sean de tipo ingreso. Eso es básicamente lo que voy a hacer con esta medida, para no tener que estarlo filtrando acá. Entonces, ¿eso cómo lo hago? ¿O de dónde lo saco? Lo saco con la función calculate. Entonces, si se dan cuenta, calculate ya no solamente me pide un dato, y ahora me pide más de un dato. Aquí hay dos datos. Entonces, la expresión en calculate, ¿sí? La expresión en calculate puede ser que yo escriba de dónde voy a obtener los ingresos, de dónde voy a sacar el total de los ingresos. El total de los ingresos de mi tabla finanzas, o no el total de los ingresos, sino el total de cantidades o el total de valores de mi tabla finanzas está aquí en una medida que se llama total finanzas. Entonces, yo podría escribir lo mismo que hice ahorita, hacer un sum de cantidad, ¿cierto? Que eso también es válido. O, como ya tengo una medida que tiene ese total de cantidad, le voy a escribir la medida, total, aquí está, total finanzas. Entonces, le hace un calculate de esta medida. ¿Qué hay dentro de esta medida? Puede haber, en este caso hay un sum, pero puede haber una fórmula grandísima, ¿cierto? En este caso es un sum del total de cantidad. ¿Listo? Y le voy a decir que me lo filtre. Para nuestro caso, ¿cuál va a ser el filtro? Si lo que yo quiero encontrar son los ingresos, el filtro de nosotros entonces debería ser algo así como que la columna tipo, ¿cierto? Es decir, esta, finanzas tipo, ¿cierto? Donde sea igual a ¿qué? A ingresos. Lo estoy haciendo entre comillas, ¿por qué? Porque el campo que hay dentro de tipo es un campo texto. ¿Listo? Entonces, esos son los valores que utiliza la columna o la expresión DAX Calculate. Es muy importante porque nos permite filtrar expresiones muy grandes. En este caso, vuelvo y les repito, la expresión era muy sencilla, era un sum, pero aquí estamos haciendo un filtro de esa expresión. Con respecto a los errores, entonces imagínate, aquí el separador, y este separador tienen que tenerlo muy en cuenta, porque dependiendo como ustedes tengan configurado su equipo, o sea, la configuración de regional del equipo, ese separador de lista, en realidad eso se llama separador de lista, puede ser o el punto y coma o la coma. Si alguno de ustedes escribe la coma y le sale error, es porque quizás el punto y coma sea su separador de lista, ¿listo? Entonces vamos a dejar el punto y coma, perdón, vamos a dejar la coma. Entonces, si se dan cuenta, cuando están cometiendo algún error, él automáticamente se lo bota, ¿sí? Él no lo informa. ¿Vale? Entonces ya tengo el calculate. Hago enter. Y aquí ya tengo ingresos. ¿Vale? Ya tengo mi dato de ingresos como una medida. ¿Qué me faltaría hacer? Dámosle esta tarjeta, que esta tarjeta, como ya no quiero filtrar, sino quiero que me muestre, siempre me esté mostrando los ingresos, le voy a decir, perdón, lo hice muy rápido. Aquí, ¿qué hice? Aquí teníamos total finanzas, ¿cierto? Pero como ya la filtré, ya tengo un campo que me maneja los ingresos, entonces le voy a decir, venga, ustedes ya no van a mostrarme el total de finanzas, sino muéstreme el total de ingresos. Entonces tengo 495.000. ¿Qué otro campo debería tener yo acá? ¿Qué otro campo debería tener yo en mi tabla de finanzas? Yo debería tener una expresión que también me calcule el total de los gastos. ¿Listo? Entonces voy a crear una nueva medida. Clic derecho sobre finanzas, nueva medida. ¿Sí? Ya la embarré. Clic derecho, nueva medida. Y esta medida se va a llamar gastos. ¿Vale? ¿Y los gastos qué van a hacer? Lo mismo, le voy a decir que me calcule, o sea, un calcule, ¿de cuál expresión? De la expresión que creamos acá, total finanzas. ¿Lo ven? Entonces, un calcule de total finanzas. ¿Vale? ¿Y cuál es la condición? La condición debería ser
en los de tipo finanzas sea igual a ¿qué? A gastos. Cierro el paréntesis, si se dan cuenta, él me va marcando cuál es el paréntesis, si me falta alguno, él me lo va a pedir, ¿listo? Y coloco gastos, le doy Enter, y nos queda nuestra medida de gastos, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Voy a copiar esta tarjeta, la voy a pegar, acuérdense, la copio normal con Control C, no con clic derecho porque no aparece la opción, bueno, aquí ya aparece copia objeto visual, también lo pueden hacer con Control C y Control V, ¿listo? Y ahora esta tarjeta, en lugar de tener los ingresos, nos va a mostrar los gastos. Entonces siempre vamos a estar en función de eso. ¿Listo? Estas tarjetas, ahora sí, aquí, ¿listo? Si se dan cuenta, ahora yo muevo mis gastos o mis ingresos en esta tabla y ya no tengo aquí cambio en mis tarjetas. ¿Listo? Diferente si escojo el año, entonces ahora sí en el año me muestra el comportamiento de los ingresos y de los gastos. ¿Listo? O una fecha en particular. ¿Sí lo ven? Aquí ya me muestra los gastos y los ingresos. ¿Claro? Claro, está ahí con la función calculate. Eso que estamos viendo son las funciones DAX. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿O todas las dudas, todas las preguntas van a ensayar y me cuentan? ¿Listo? Vamos guardando nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, estas tarjetas, y ya como por cerrar, pues podríamos ir acomodando un poquito esto. Vamos a cambiarle acá, por ejemplo, que tengamos específicamente el valor de cada uno de estos datos, o sea, que nos muestre, porque pues acá nos está mostrando una medida. Aquí le podríamos decir, y yo a las medidas también le puedo cambiar el formato, o sea, esto que ustedes acaban de crear acá, si ustedes le cambian el formato acá al objeto visual, entonces solamente cambia el formato dentro del objeto visual. ¿Listo? Si lo cambiamos acá a nivel de tabla, es decir, por ejemplo, miremos los ingresos, ¿vale? Le voy a decir esos ingresos que sean en formato de pesos. Entonces, cuando yo hago clic en ingresos, se habilitan las herramientas de medición y aquí están los formatos. ¿Sí lo ven? Aquí en la parte superior. Herramientas de medición y aquí está el formato. Lo paso a pesos. Si queremos, podemos quitarle y decirle que sea 0 decimales. Listo. ¿Vale? Ahora algo que sí puedo hacer es que quiero ver el número total. Aquí lo está redondeando porque le estoy diciendo que me muestre unas medidas. Entonces, a esta visualización me voy al formato. Me voy a ir al formato. Y aquí donde está etiqueta de datos, le voy a decir que no me muestre ninguna unidad. De tal manera que él me deja este dato así. Puedo hacer también es que baje un poquito el texto, el tamaño del texto. ¿Listo? Excelente. Lo mismo voy a hacer con mi dato de gastos. Entonces, me voy a parar en gastos. Le voy a decir acá que el formato sea moneda. ¿Sí? Entonces aquí, en esta parte, cambio todo lo que sea el formato de mis mediciones. O de mis medidas, porque lo que queda aquí son unas medidas. ¿Listo? Ya lo cambié, está un poco grande, entonces voy a marcar la visualización. Voy a ir a formato y en etiqueta de datos le voy a decir que no me muestre ninguna unidad. Y le bajamos un poco el tamaño. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Aquí apenas estamos arrancando con nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, nada, espero que haya sido, que estemos revisando, que esto que estamos analizando sea importante para su trabajo, para sus proyectos personales. Y yo creo que por hoy no los molesto más. ¿Listo?
Ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, me escriben al chat o me la cuentan el viernes a las 7. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Les agradezco mucho la atención y la participación. Que tengan un resto de día genial. Nos vemos entonces el viernes. Hasta luego, profe. Bueno, Listo, hasta luego. hasta luego. Luego. Chao, profe. Yo tengo una preguntita.